Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Bueno, la actualización está al caer, así que vamos a darle, que es lo más importante, porque en exclusiva, pues la gente de Delta Force Mobile nos ha pasado el brief. Básicamente, nuevas cositas, entre ellas pues las estaré mostrando a detalle. Además de la mayor actualización, con la que vamos a empezar exactamente esta nueva temporada, la nueva operadora. Ya saben que lo que están viendo en pantalla es gracias a Delta Force, que nos ha pasado la test de desarrollador de pruebas. O sea, básicamente como una beta de lo que va a llegar completamente. O sea, con la nueva operadora y el nuevo mapa Ciclón que me ha encantado, las nuevas mecánicas. Y yo ya te digo yo que no tardan en sacar el Battle Royale a este paso. Que no sería una locura, porque pienso yo de que lo que le está faltando ya a Delta Force Mobile es tener su propio Battle Royale para agarrar mucha más gente. Porque siento yo de que el juego no agarra más gente porque tal vez no les apetece el conflicto bélico o no les apetece el modo operaciones. A mucha gente nos apetece, pero sé perfectamente que hay una cantidad de gente, miles de personas, que quieren más un Battle Royale que, o un modo estilo resurgimiento que un modo multijugador. O sea, lo sé perfectamente y los números de los juegos de dispositivos móviles avalan este comentario. En fin. Bueno, como ustedes saben, pues todo estaría llegando 8 de julio, básicamente para LATAM, 9 de julio para Europa. Pues nosotros somos de LATAM, las cosas como son. Y bueno, haciendo énfasis en ello, está perfecto. Aquí tenemos todo lo que va a estar llegando durante la temporada. Ya saben, el juego en consola se lanzará oficialmente el 19 de agosto. Esto es bueno porque se va a lanzar en consolas, pero a la vez también el juego, ya lanzándose en consolas, tendremos el mando para dispositivos móviles correspondientemente. Sí, porque si van a lanzar, como yo lo había comentado, el juego va a tener pues disposición de mando cuando el juego se lance en consolas. Ya es en agosto, básicamente. Y va a haber una beta en julio en la cual podés registrarte incluso. Vamos a tener algunos que otros pequeños cambios de mapa. Vamos a tener lo que son pues básicamente las lanchas. Vamos a tener las motos acuáticas. Poder bucear bajo el agua, navegar bajo el agua, las nuevas armas como el nuevo fusil de asalto. Vamos a tener el nuevo arco compuesto, que básicamente es un arco que te mata de un tiro si logras conectárselo muy bien. Luego vamos a tener pues las mecánicas nuevas, la parte nueva de lo que es prisión, una operación más estratégica y mucho mejor detallada del modo comandante, que básicamente va a ser igual o similar a lo que tenemos en Battlefield 3 y Battlefield 4. Entre otras cositas más que hemos mediáticamente visto. Todo esto detalladamente con todo lo que hemos visualizado, con todo el cambio permitido. Y vamos a tener incluso misiles teledirigidos, ya sean los tanques y un misil teledirigido para los ingenieros, o sea, para los que tienen antitanque. Y pues esto estaría llegando exactamente día 1 el día de mañana, tengo entendido. Así que ya veremos si todo sale métricamente bien y si la gente y la comunidad aprecia todo lo que está pasando y lo que está ocurriendo hasta el día de hoy con lo que es Delta Force Mobile. A ver, vamos a ser muy precisos, por si no lo saben, los jets estarían llegando hasta septiembre. Tengo entendido que la fecha que se mostró en China es 9 de septiembre, así que ya se pueden hacer una idea de que exactamente es el 9 de septiembre. Para la gente que me pregunta por qué no me disparaban, recuerden que es una test de desarrollo de pruebas. Son bots, por obvias razones, pues no te vas a encontrar gente real, son bots que pues la máquina los tira tal cual. O sea, para que no se me exalten diciendo, oh loco, estás jugando contra bots. Genio. El juego está en una test de desarrolladores especiales que nos dieron el acceso con una cuenta especial, que nos dieron acceso a la gente de Delta Force, de Team Studios. O sea, hace de cuenta que, por si no lo sabías, o sea, porque en serio, he leído comentarios, loco, estás matando a bots. Sí, gracias por darte cuenta. En fin, cositas que quiero comentar más a detalle. Bueno, otra cosa muy importante. El mapa de prisión no lo he podido probar en dispositivos móviles, pero en la versión de China miré que sí se puede probar, que sí se puede disfrutar, cosa que está bien, me parece perfecto. Entonces, para que ya se hagan una idea de lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Cosa que deben saber es que todo esto, a ver, en conflicto bélico todo llega exactamente el día, el mero día. Lo que no sé si sea posible es que el mapa de prisión llegue día 1 para móviles. Lo demás todo llega día 1 para móviles. E incluso el cambio de facciones. Miren, aquí les voy a mostrar algo porque se notaba completamente en esta
pues prueba de lo que tuvimos de los servidores, y es que ya los visuales de los operadores enemigos se ven diferentes a los operadores que nosotros tenemos, y esto tiene que ver mucho con la combinación que quisieron hacer la gente de Delta Force Mobile y Delta Force en general. Y pues ahí miraron la habilidad completa de nuestra querida operadora Tempest. Algo que quiero recalcar es que Tempest es una operadora para full rush. Para full rush. Literalmente es de asalto estilo Byron, solo que está un poco más nerfeada que Byron, porque Byron sí estaba rotísimo. Pero ella lo que tiene es que tiene como lo que es un busteo, pero es de rodaje. No es de con jetpack como lo que tiene Byron, que lo Byron estaba más roto, o bueno, está más roto, sino como un boost de rodar, tal cual. Y luego tenés el Emergency, que lo que hace es que vos te tiras el Emergency y si te estás a punto de morir, tal cual, te retrasa hasta a donde activaste los cables. Y en el modo operacional lo que pasa es que te regresa a donde estaban los cables, pero te revive automáticamente. En conflicto bélico no te revive automáticamente, sino que cuando estás a un hilo de vida te regresa. Y no te pueden hacer daño, es muy complicado. Entonces tiene esa estabilidad. Luego la pasiva es básicamente si te disparan o te logran disparar, te mueves más rápido. O sea, el exoesqueleto que ella trae en la parte de la espalda, como un Sam Davis de Cyberpunk, básicamente hace que te muevas un poco más rápido y se nota muchísimo. Es una operadora de full movilidad. O sea, y me parece bueno. O sea, como Byron, como D-Wolf, otras más. El único que no es de movilidad es Nox. Nox básicamente es de asalto sigilo. Y como puedes visualizar, viste ese movimiento todo pendejo. Ahí me terminan eliminando de la peor manera posible, pero bueno. En fin, entonces me va a decir, Destro, ¿cuándo llega todo esto? Básicamente el 8 de julio, y es que Delta Force Mobile muestra básicamente todo acerca de esta nueva actualización. Espero con ansias un Battle Royale. Con todas las cosas que están haciendo, en serio, espero con ansias el Battle Royale. Lo merece, lo necesita y ya tiene muchas mecánicas que lo confirman y muchísimo. Haciendo, bueno, básicamente todo lo que ha confirmado y todo lo que ha dicho actualmente el juego me parece perfecto hasta cierto punto. O sea, y bueno, la nueva operadora es full rush. No le va a gustar a la gente que no le gusta rushear, solo le gusta campear. Porque pues no te va a servir mucho para campear, te va a servir solo para rushear. O sea, se da cuenta que si te haces una kill, rodás, recargas el de rodar, te haces una kill, te tiras la habilidad que es el emergency y básicamente los cables con la emergencia y a full rushear te tiras a 4, si te logran dejar de un tiro de bala, pues básicamente es lo que pasa aquí actualmente. O sea, como en este gameplay, que mira, me activo la ulti, sencillamente me activo la ulti, full rusheo, me dejan un tiro de vida, me regresa exactamente los 30 metros que estaba atrás, me curo con, con lo que es la jeringuilla de curación, tal cual, o sea, sin más. Y listo, a seguir rusheando a morir. Y como puedes visualizar, la ulti se recarga muy rápido y más cuando haces más kills se recarga todavía más rápido. El de rodar se activa de inmediato. En cuanto haces una kill se te recarga, puedes rodar entre muchas cosas. Y bueno, en fin, era como que así fue que quise hacer el gameplay. Full rush y demostrar de que vale completamente la pena. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Todo esto estará llegando entre el 8 de julio del día de mañana al 9 de julio. Así que estate pendiente y les estaré trayendo más videos en el canal de Delta Force Mobile. Claro que sí.